Muy buenos días, mi nombre es Ángel Galíndez, estudiante del cuarto semestre de Teología del Seminario Teológico Adventista. Hoy voy a hablarles sobre el artículo académico realizado para la materia de pensamiento teológico y vida religiosa. En este caso, el tema a tratar del artículo fue sobre los 144.000, su aparición en el capítulo 7, 14 del libro Apocalipsis y el marco escatológico de su misión. Lo primero que debemos tener presente es que este tema ha sido debatido a lo largo de los años en el mundo cristiano y hay distintas posturas. La intención no es ir en favor o en contra de alguna de las posturas, más bien irse a lo que nos dice la Biblia y seguir lo que es la definición o la postura que mantenemos como Iglesia Adventista del séptimo día. En el caso de los 144.000, su primera aparición está en el capítulo 7 de Apocalipsis. Debemos tener en cuenta lo siguiente. La Iglesia Adventista, a diferencia de otras iglesias que considera que este número es literal, como el dispensacionalismo, que considera que este es un número que se va a dar después del rapto secreto, nosotros como Iglesia Adventista consideramos que es un número simbólico, ya que en la mayoría del libro de Apocalipsis se maneja mucha simbología para lograr dar alguna, eh, para poder dar una idea, para poder dar un planteamiento, se usa cierta simbología. Como les comentaba, en el capítulo 7, que es la primera referencia que se da de los 144.000, se hace en un contexto en el cual, en el capítulo 6 de Apocalipsis, nos decía lo siguiente, que el gran día ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Nos lo decía el versículo 17 del capítulo 6. Y este capítulo 7 es un interludio entre el capítulo 6 y el capítulo 8 y es la respuesta que se da a quién podrá mantenerse en pie. Ahí se menciona que son 144.000. Pero nosotros, o la evidencia bíblica, nos habla de que esto es un número simbólico. ¿Por qué? Porque ahí se menciona las tribus de Israel y para el momento en que se dio esta profecía, la mayoría de las tribus de Israel ya habían desaparecido por motivo de los distintos cautiverios que habían sido esparcidos. Estas tribus ya no existían. Por lo tanto, el contexto que nos está hablando la Biblia es en un contexto simbólico. También debemos tener presente que allí mismo hay o se habla de la gran multitud. En el mismo capítulo 7, a partir del versículo 9. Hay una relación entre estos grupos y allí es donde como iglesia adventista existen discrepancias. Algunos piensan que son grupos distintos, otros consideran que son el mismo grupo. ¿Qué pasa? Existe un método literario utilizado en el Apocalipsis que nos ayudará a comprender un poco más si estos son el mismo grupo o son grupos distintos, que es el recurso literario de oí y vi. Dentro del Apocalipsis se usa este recurso o este método literario por Juan. Un ejemplo lo vemos en el capítulo 1, donde dice Apocalipsis 1:10 lo siguiente. Dice Apocalipsis 1:10. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí dentro de mí una gran voz como de trompeta. Ahí se usa la palabra oí. Pero en el versículo 12 y 13 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de ellos, esos 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Es decir, el autor, en este caso Juan, nos dice que oye una cosa, una voz como de trompeta, pero ve otra, ve un candelabro. Igualmente, ese ejemplo se ve reflejado en el capítulo 5
de Apocalipsis en el versículo 6, donde dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio del anciano, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él nos dice que él oye, ve algo y oye otra cosa. Nos dice que en el versículo 5 nos hablaba sobre el león de la tribu de Judá. En una ve un cordero, oye una cosa, ve otra. Ese mismo recurso literario entre oí y vi es el que se aplica en el capítulo 7, porque nos dice que en el versículo 4 de Apocalipsis 7 oí el número de los sellados, 144,000. Pero en el versículo 9 nos dice: miré y vi una gran multitud. Hay una relación entre estos dos grupos. Y lo interesante es que hay un autor adventista, Ranko Stefanovich, en su libro La Revelación de Jesucristo, el comentario del libro Apocalipsis, él dice que estos grupos son iguales, son los que son presentados en momentos distintos de la historia. Uno se les presenta como ese ejército militante y otro como esa iglesia triunfante. Otro detalle que se debe considerar en el contexto de Apocalipsis 7 y los 144,000 es que esto es un número de 12 por 12 por 1000. El número 12 en el Nuevo Testamento es una referencia que se hace a los discípulos o al pueblo de Dios. En este caso está Hechos 6, se menciona también en Efesios 2:20. Hay varias partes en el Nuevo Testamento en que este número se asocia con el pueblo de Dios, con los discípulos, y en el caso de 1000 se usa mayormente en el Antiguo Testamento para la distribución del ejército, o el ejército sí, del pueblo de Israel. En el caso de Números 1:10 nos presenta este ejemplo. También en el capítulo 10 del mismo libro de Números se nos muestra este número de miles para hacer referencia a un ejército. Entonces estos 144,000 es una representación simbólica del ejército del Señor. También entre las investigaciones que estuve realizando para el artículo, una referencia muy interesante es que ese 1000 que se usa en la frase en griego, que está utilizado en griego, y en su comparativo con la palabra en hebreo para esos miles, no quiere decir un número exacto de 1000, sino que es una frase o una palabra que se utiliza para dar a entender mucha o una gran cantidad. Quiere decir que este número no puede ser realmente literal. Ahora bien, teniendo esto presente, teniendo en cuenta la relación que existe entre ambos grupos, vamos al contexto de Apocalipsis 14, del 1 al 5, donde nos vuelve a hablar de los 144,000. Aquí este grupo de los 144,000 están entre lo que es el momento de Apocalipsis 13, donde está las dos bestias, la marca de la bestia, esa imagen que se va a formar, y está el mensaje que se va a dar en este último tiempo, en este caso, hablando del mensaje de los 3 ángeles. Allí en el centro de esa situación están estos 144,000 presentados como ese grupo que van a ser quienes den el último mensaje a este mundo para prepararlos. Algo que debemos tener en cuenta entre esto, los 144,000, es que hay algunos versículos paralelos que nos ayudan también a entender que somos un mismo grupo. Aquí voy a mencionarles algo para que usted tenga presente, hablando de los 144,000 y la gran multitud, porque hay que existir esa gran similitud y tomarlos como el mismo grupo por la misión que tienen. Pero les cuento, en el caso de los 144,000 dice que están delante del trono de Dios y del Cordero. Eso está en el capítulo 14:1, en el capítulo 6:16, versículo 17. También se menciona a ellos en el capítulo 15, versículo 15. Hablando de la gran multitud, son mencionados que también están delante del trono de Dios y del Cordero. El capítulo
7:9, versículo 11, en el versículo 15 y también en Apocalipsis 19, versículo 4. Otras características de esto están las siguientes, que son rescatados o pasan por la gran tribulación. En el caso de los 144.000, esto es mencionado en el capítulo 14, versículo 3 y 4, y la gran multitud es mencionada en el capítulo 7, versículo 14. Nos habla también otra referencia que nos ayuda a entender que son el mismo grupo, es que ambos, en el caso de los 144.000, permanecen vivos en la segunda venida. Eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 17, lo podemos ver también en el capítulo 7, versículo 3, también en el capítulo 14, versículo 14 al 20, en el capítulo 15, versículo 5 al 8. Y la gran multitud también están vivos para ese momento. Lo podemos ver de acuerdo a Apocalipsis 19:11. Finalmente, ambos grupos siguen al Cordero donde quiera que van. En el caso de los 144.000, lo referencia Apocalipsis 14:14. Y con la gran multitud lo referencia Apocalipsis 7:15 y 7:17. Es decir, todas estas similitudes que existen entre ambos grupos nos ayudan a darnos cuenta que son el mismo. Hay quienes pueden tener una posición distinta y se les respeta, pero en este caso, al verlo de este panorama, que pueden ser el mismo grupo, nos ayuda a entender ese marco escatológico, esa misión que tiene. En el caso de Apocalipsis 7, donde se menciona como esos 144.000 sellados, nos ayuda o nos hace una referencia a recordar a Ezequiel 9, donde nos habla que los que tengan la señal son los que van a estar, van a poder sobrevivir a esas calamidades, a esas plagas que venían. Así también ocurre con los 144.000. Son esos que se mantendrán en pie para dar ese último mensaje. Y al verlo desde el punto de vista de Apocalipsis 14, vemos que ellos son quienes siguen al Cordero, que ellos son quienes darán este último mensaje, se mantendrán fieles a pesar de la imposición de una marca de la bestia. En conclusión, por medio de la referencia bíblica, al compararlo texto con texto, podemos determinar que los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo en momentos distintos de la historia, desde el punto de vista de utilizar el recurso literario de oí y vi que usa Juan. Igualmente, el éxito de la misión que tiene este grupo está garantizado, porque ya la Biblia nos dice de antemano, al ellos seguir al Cordero donde quiera que van, al ellos tener el sello de Dios, al ellos proclamar ese último mensaje al mundo, lograrán ser ese pueblo redimido que estará en pie cuando Cristo venga. Finalmente, usted puede tomar sus propias conclusiones. No todo está dicho, podemos seguir investigando a profundidad este tema, pero hasta aquí es mi aporte con respecto a este tema de los 144.000 en el libro Apocalipsis. Que Dios le bendiga.